Mi padre fue al ejército a enseñar en 1938 antes del inicio de la guerra. Su función era la formación de suboficiales que al terminar su tiempo obligatorio, después salían a la vida civil con cierta formación en artes y oficios. Mi padre enseñaba ciencias sociales por cuanto parte de sus enseñanzas se referían a la economía. Durante la guerra, su campo fue la formación de los heridos de guerra y su reubicación. Siendo profesor de primaria, mi padre estudió economía en las jornadas nocturnas de la universidad e hizo también un doctorado en 1936, pero seguía como maestro de primaria. Su doctorado se centró en un tema muy curioso, el impacto del alcoholismo sobre la familia, desde la perspectiva de la economía. A mi padre le gustaba tomar de repente un vino tinto, pero él estaba muy en contra del alcoholismo. Trabajó con grupos de alcohólicos, como hoy sería Alcohólicos Anónimos, y su motivación fue el caso de su tío, quien tenía una pequeña fábrica o taller de tabacos. Su vida era relativamente buena en su pueblo, una localidad de unos 1000 habitantes. El tío de mi padre gozaba de buenos ingresos, pero por el alcohol lo derrochó todo y empobreció a todo un pueblo que dependía de su fábrica. Mi padre era católico y desde la década de los años 20 trabajó con estos grupos que organizaba la socialdemocracia. Al mismo tiempo era uno de esos conservadores humanistas hasta el punto de que mi padre incluso admiraba a Marx. Todas las mañanas madrugaba para ir a misa. Era un católico muy convencido y por el otro lado vivía toda esta dimensión de la socialdemocracia que para muchos católicos era una cosa horrorosa. Él tenía ahí sus actividades, quería trabajar con los alcohólicos y se valió de todas esas actividades al doctorarse en economía. Yo no fui testigo de todo este activismo de mi padre. Cuando él me lo contó posteriormente, en el tiempo del nazismo, la socialdemocracia estaba prohibida. Mi papá trabajó en las escuelas de los heridos desde 1941 hasta 1945. Lo mandaron a la casa 2 meses antes de terminar la guerra. Las actividades se terminaron y mi padre, que para entonces tenía 50 años, no servía para el ejército. Él estaba en casa cuando se firmó la capitulación de Alemania. Para entonces yo tenía 14 años y me salvé del servicio militar. Por un año más me hubiera tocado enrolarme. Con 15 años llevaban a los niños a la guerra. Uno de mis amigos del curso que tenía 15 años murió en el frente. Tuve una suerte increíble. Ese fue uno de los grandes horrores de los que supe sin haberlos vivido directamente. Todo el tiempo se oían historias de compañeros, se oía del hambre de la ciudad, de los ataques aéreos, de los campos de concentración. En la parroquia se hablaba de repente, pero en voz muy baja, de alguien que había vuelto del campo de concentración con heridas de tortura, herido, pero todos los comentarios se hacían en voz muy baja. Yo sabía algo, pero después de la guerra, con las informaciones de ciertos indicios que vi, de repente podía atar ciertos cabos. No siempre era posible poner las piezas juntas. Teníamos una pequeña radio en la casa y, durante la guerra, estaba estrictamente prohibido escuchar la radio de los aliados. De todas maneras, uno escuchaba esas estaciones y la gente comentaba, mezclando las noticias oficiales con las noticias prohibidas. De todo el mundo escuchábamos algo, pero nadie decía nada. No se hablaba realmente de los horrores del nazismo. Para gente como yo, para nosotros, para mi generación, fue un golpe terrible la revelación de todo el terror. Si percibíamos la atmósfera horrible, pero de lejos. En cuanto a los campos de exterminio, por ejemplo, la radio de los aliados tampoco informaba nada. Mucha gente veía en Hitler a un buen líder para el país. Yo recuerdo que cuando Hitler escapó del atentado en su contra el 20 de julio de 1944, muchos daban gracias a Dios por haberlo salvado, ya que sin su conducción no se sabría dónde estaría Alemania en este momento. Yo creo que otros pensaron diferente, pero no lo dijeron. Al que lo dijera le iba a ir muy mal. La información era de todas maneras totalmente seleccionada. La opinión estaba conformada por quienes podían hablar y ellos eran los que estaban a favor.
No puedo decir cuántos estaban en contra o no. Nadie decía nada en contra, nada más que en la casa. Sin embargo, mi padre era muy cuidadoso porque sabía que un niño de 12 o 13 años después sale afuera y dice lo que escucha en la casa. Yo lo escuchaba hablar de los campos de concentración, pero de sus dimensiones, de los trenes con los presos que a veces pasaban por mi ciudad, no se podía decir nada. Todo cambió después de la capitulación. Fue entonces cuando empecé a leer como loco acerca de estas cosas. Aquí ya todo fue totalmente diferente. Ya pudimos darnos cuenta del tamaño del horror cometido. Obviamente, los mayores sabían más que un niño como yo, y uno no tenía tampoco una posición ni en pro ni en contra de ni nada, porque uno no la tiene a esa edad. Después de la capitulación se dio un gran despertar en Alemania. Fue impresionante, sobre todo por la ocupación militar. A mí me tocó vivir la ocupación militar en mi provincia, en Alemania Occidental. En el lado oriental las cosas fueron mucho más extremas, pero en nuestro suelo las cosas transcurrieron muy civilmente, con mucha normalidad. Yo solo vi tropas de Estados Unidos que ocuparon nuestro pueblo, nos dieron un tratamiento intachable. Por supuesto nos echaron de nuestra casa porque ellos la iban a ocupar, y mi sospecha aún hoy es que no atacaron los cuarteles y las casas alrededor durante la guerra porque querían tomarlas después de la ocupación. Así fue que nos echaron de la casa y no podíamos sacar nada. Sin embargo, necesitábamos sacar cosas básicas. Yo tenía un carrito con una capacidad como de 100 kilos y entonces ilegalmente llevé lo que pude, y en una ocasión unos 3 gringos bien armados me pillaron. Yo con mi inglés deficiente les expliqué, les insistí que necesitábamos esas cosas. Ellos se dieron la vuelta y se fueron. A mí me impresionó eso. Por lo menos ahí fueron civiles. Los que nos echaron fueron los del ejército aliado que querían tomar el sector como su base, los cuarteles militares, las casas alrededor para los oficiales, etc. Pero recibimos un trato realmente respetuoso. El cambio en el ambiente general fue notorio. Empezamos a recibir todo tipo de informaciones, y hasta creo que fue solo en ese momento que los países aliados también recibieron una información más completa. Yo no creo que durante la guerra los aliados tenían información amplia sobre los campos de concentración. Estaban vigilados también. No había una comunicación entre los distintos grupos afectados. Aunque se sabía lo que ocurría, no creo que sabían de la dimensión inimaginable que tenía este terror. Todo estaba totalmente controlado, amarrado a una propaganda absolutamente disciplinada. Después de que nos echaron, un tío nos dio refugio en su casa, que era relativamente grande, y tenía un pequeño taller de automóviles distante unos 30 kilómetros. Como no había escuela en ese tiempo, las clases se empezaron a normalizar en 1947 y 1948. Trabajé en el taller de mi tío como aprendiz. Fue una actividad que supe disfrutar. Donde mi tío estuvimos desde 1945, después de la ocupación, hasta 1947, cuando nos mudamos a una ciudad cercana que se llamaba Melle. Mi padre empezó de nuevo a enseñar en la escuela, creo que en 1947. Mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo vivíamos en una casa sin agua corriente y sin calefacción central. Era difícil, pero al menos teníamos casa. Yo tenía 16 y recuerdo toda la literatura que empezó a llegar a partir de 1946. Revistas, libros, novelas, información sobre lo que pasó, en fin, había un gran despertar en Alemania, y me tocó precisamente en una edad en la cual uno está muy despierto. Después de los 15 años, leí como loco todo lo que me llegaba a las manos. Yo tenía amigos mayores que me pasaban los libros y me indicaban los títulos más significativos. Leí por montones de esto. En esos días llegué a la casa con el Manifiesto Comunista. Lo leí, lo subrayé y recuerdo lo que dijo mi padre. Recuerden que él era un conservador. Eso es muy importante. Eso tienes que leerlo, me dijo. Él tenía también una edición de El Capital, pero El Capital no me fascinó tanto, era muy difícil. Lo que me fascinó fue el Manifiesto Comunista. Mi padre insistía, tienes que leerlo porque de lo contrario no se entiende lo que pasa. Por esos días comenzaron las reuniones políticas de diversas corrientes. Los demócratas cristianos se formaron
Apareció el Partido Comunista y yo recuerdo una reunión a la que fui. El orador había sido liberado de un campo de concentración. Flaco, medio enfermo, hacía las cosas lentas y la gente se reía. Sin embargo, a mí me causó una gran impresión. Nunca voy a olvidar a ese hombre. Yo lo vi como un gran tipo, incapaz o no, marcado por el heroísmo, su dureza, su forma de haber resistido y de seguir resistiendo, aunque todos se reían de él. Desde ese tiempo siento una gran simpatía por él. Cuando estuve en Chile, me acerqué siempre con gusto a los comunistas, a pesar de todas las noticias de la Unión Soviética. Gracias a este hombre yo tenía una imagen muy positiva de los comunistas. Cuando lo conocí durante mi adolescencia, yo no conocía nada. Yo fui el único que sentía simpatía por él. A la audiencia le pareció un motivo de burla, lo que consideraron una repetición de fórmulas que los nazis siempre habían atacado, que la mente estaba formada por la propaganda nazi y no podían evaluar argumentos, y los argumentos eran realmente muy débiles, pero no se dieron cuenta de que un hombre así merece respeto. No lo vieron como una víctima, sino como un loco, y yo lo recibí al revés. Y ahí empecé a estudiar el manifiesto comunista. Después que tuve el conocimiento de lo que realmente sucedió en Alemania, el impacto fue tremendo. En nosotros se produjo un cambio radical. Asumimos una postura en contra de todo lo que había sido el sistema. Yo y muchos, seguramente no todos, pero el ambiente que yo vivía era un ambiente que juntaba los recuerdos para formarse una opinión. Ahora las argumentaciones eran una exigencia. La prensa llegó y concretó muchos puntos y yo la seguía donde podía. En el colegio igualmente se vivía un ambiente de despertar. Es muy significativo que a la fecha no he encontrado a alguien que haya defendido la era del terror nazi, y los que entonces seguían con ciertas simpatías hacia ella, al menos se veían en la necesidad de aportar argumentos, tarea para la cual la propaganda oficial no los había preparado. Alemania cambió en esos años y sufrió un impacto auténtico. Mi generación se conoce como la de los años blancos porque no entramos al servicio militar. La conformamos los que teníamos 14 años al terminar la guerra. El nuevo ejército se organizó como a mediados de los años 50. Tenemos entonces 10 años en los que creció una población alemana masculina sin servicio militar y con la posibilidad de desarrollar otro pensamiento. Dado que la disciplina en Alemania siempre ha sido escuela y aparato militar, una escuela que ahora se liberalizó, la mía es una generación de un pensamiento muy liberal, no en el sentido dogmático, sino en el sentido de rechazo a las cosmovisiones dogmáticas de todo tipo. Cuando se volvió a implantar el servicio militar en 1955, todos nosotros todavía teníamos la obligación de enrolarnos, pero las autoridades se dieron cuenta de que se arriesgaban a un rechazo general. Por tal razón, tampoco nos llevaron al ejército. Empezaron con los de 18 años, con una obligatoriedad que no me cobijó. Hoy en día, aunque obligatorio, es relativamente fácil rechazar el servicio, ya que se respetan ciertos límites. Mi generación no solo se escapó del servicio militar, sino que quedó impactada por el efecto de la militarización. Yo viví, siendo muy joven, este nuevo despertar en una edad que no estaba todavía muy mancillada por la propaganda nazi y que se abrió generosamente a lo que sucedía en esa época porque no estábamos directamente acusados ni bajo sospecha de ninguna participación directa en el terror. Solo gente mayor que nosotros después, la gente empezó a preguntar con sospecha, ¿qué has hecho estos años? En 1949 terminé el bachillerato, luego fui primero a un noviciado de los jesuitas, pero después de poco menos de un año salí de allí. Es un tiempo muy curioso que yo recuerdo con mucho cariño y muy positivamente. Me alegro de haber entrado y me alegro también de haber salido. Ese tiempo fue para mí de gran formación. Era imposible para mí el tipo de disciplina que ahí exigían, como una escuela militar. Sin embargo, tenía muchas cosas simpáticas a la vez. Yo fui allí porque quería ser teólogo. En el bachillerato, cuando te daban las notas, te colocan la profesión que uno tiene en mente y en mi caso marcaron profesión teólogo, porque yo lo decidí.
Sin embargo, del noviciado salí con dolor de cabeza. La disciplina consistía en una actividad cada media hora o cada 3/4 de hora que cambiaba para el cultivo de la disciplina. La actividad era cualquier cosa: leer Thomas Kempis, rezar, etc. Luego, enseñanza. A comienzos de 1950 me fui del noviciado por mis dolores de cabeza. Me fui a casa y los dolores de cabeza continuaron por 6 semanas más. Después ya no quería disciplinas, ni agendas, ni reloj quería tener. El objetivo de la disciplina era la preparación para la vida en la compañía de Jesús, y eso iba en serio. Así hacen realmente una educación para gente disciplinada que puede o no funcionar. Para mí era realmente impresionante leer después de 2 casos. El primero de un ex comunista alemán, Wolfgang Leonard, que había vivido en la Unión Soviética y escribió en su libro La revolución despide a sus hijos sobre la escuela de élite del Comité Central de la Unión Soviética. Y yo me quedé con la boca abierta al descubrir que el engranaje educativo del partido funcionaba como el noviciado. Por supuesto, en la antigua Unión Soviética los contenidos no eran imitar a Cristo, pero el abordaje de la educación era parecido. El segundo caso viene a cuento por un largo artículo sobre la Harvard Business School, a partir del cual llegué a la misma conclusión. Yo descubrí que con esa disciplina lo que se busca es crear ejecutivos, y se puede hacer con contenido religioso comercial y con ideológico estatal, etc. A fin de cuentas, encuentras cosas parecidas. Ahí yo entendí que no soy ejecutivo y que tengo otra cabeza. Realmente nunca más he sido un hombre disciplinado. Yo no llevo agenda, siento un total rechazo por la codificación de la vida diaria. No puedo andar estando pendiente que a las 11 esto, que a tal hora aquello. No, no puedo. A pesar de mis gratos recuerdos, a pesar de que eran muy humanos estos jesuitas. Siempre estaban muy pendientes de las cosas que uno leía, y ese interés llamaba mi atención. Me gustó su manera de interpretar la regla de la orden. La regla jesuita guarda un paralelo con el reglamento militar español de su tiempo. La regla es ciertamente complicada, pero más que la regla misma me impactó algo que está en el libro que contiene la regla. Reglas del discernimiento del espíritu, que son geniales y me han formado mucho. Siempre he mantenido buenos contactos con los jesuitas. Leí su historia, que es fabulosa, es una historia mayúscula. Hasta las maldades pueden tener grandeza, y en esta historia muchas veces la tienen. Es deplorable que ahora el Vaticano haya despachado a los jesuitas para poner en su lugar al Opus Dei. No puede haber otra palabra que decadencia para calificar esta decisión de sustituir a los jesuitas por el elitismo, ultraconservadurismo y monolitismo del Opus Dei. Sin embargo, esta decadencia total de la Iglesia, en este caso católica, es una tendencia generalizada en el cristianismo de hoy. Yo creo que las maldades de los jesuitas tienen grandeza, y hasta las bondades del Opus Dei son mediocres. Para mí es inadmisible y es señal de los tiempos que estamos viviendo.